Una sola llamada telefónica al Pentágono fue suficiente para destruir sus carreras y demostrarle al mundo que la injusticia no tiene dónde esconderse. Se suponía que sería solo otro viaje más por una tranquila región de Luisiana, ese tipo de lugar por el que la mayoría de la gente solo pasa de camino a algún otro sitio. La general Naomi Ellsworth había hecho viajes así un centenar de veces, sin escolta de seguridad, sin sirenas ni luces intermitentes. Solo ella, un coche de alquiler y una cita urgente. Tenía una reunión confidencial programada en la base aérea de Barksdale, y no tenía tiempo para distracciones. Pero en algún punto entre Lake Charles y Shreveport, justo a las afueras de un diminuto pueblo llamado Mosswood, Naomi notó que las barras de señal en su teléfono seguro comenzaban a caer. Necesitaba hacer una llamada. No mañana, no en una hora. En ese mismo instante, divisó una vieja estación de servicio medio olvidada, Kelly's Fuel and Food, y giró hacia el aparcamiento agrietado y desnivelado. No era un lugar bonito, pero bastaba. Naomi estacionó junto al borde del edificio, lejos de la entrada principal, donde algunos lugareños se apoyaban en camionetas, conversando bajo el calor pegajoso. No le dio importancia. Para ella, solo era un sitio donde conseguir un momento de silencio. Tomó su dispositivo seguro, salió del coche buscando mejor recepción y llevó el teléfono al oído. General Ellsworth verificando identidad. Iniciando sesión informativa, dijo con voz baja y profesional. El oficial del Pentágono al otro lado comenzó el informe de inmediato. Movimientos sensibles, órdenes en tiempo real. Información que solo un puñado de personas tenía autorización para escuchar. Naomi mantenía la mirada en movimiento, observando el entorno con la naturalidad de quien ha sido entrenada para no dejar nada al azar, aunque seguía concentrada en la llamada. Algunos de los hombres cerca del surtidor empezaron a mirarla. No tenía el aspecto de las personas que solían detenerse por allí. Y desde luego no parecía alguien con autoridad. No llevaba insignias ni uniforme. Vestía unos vaqueros, zapatillas sencillas, una chaqueta verde oliva suelta y una gorra ajustada sobre sus cortos rizos. Ropa corriente, nada que gritara general de 4 estrellas, y eso era exactamente lo que ella quería. Pero no todos lo vieron así. Dentro de la estación, una mujer llamada Paula Sweeney observaba desde detrás del mostrador. Tenía poco más de 50 años. El cabello rubio recogido en un moño apretado, y arrugas profundas marcadas por una vida entera, dedicada a juzgar a los demás. Paula no vio a una heroína de guerra condecorada, ni siquiera vio a una mujer haciendo una llamada telefónica. Vio lo que quiso ver, problemas. Paula tomó el viejo teléfono fijo y llamó al departamento de policía de Mosswood. Bajó la voz para que los clientes no la escucharan. Sí, tenemos a una mujer sospechosa aquí afuera, junto a los surtidores, dijo. Tiene pinta rara. Podría estar drogada o algo así. Se comporta de manera extraña. Será mejor que vengan a revisar. Colgó antes de que pudieran hacerle demasiadas preguntas. Al otro lado del pueblo, 2 agentes escucharon la llamada por la radio y pusieron los ojos en blanco. En Mosswood nunca pasaba nada. No les molestaba provocar un poco de alboroto si eso rompía la monotonía. Se pusieron las gafas de sol, subieron a su patrulla y arrancaron hacia la estación. Mientras tanto, Naomi seguía junto a su coche, concentrada al máximo en la conversación. El Pentágono le transmitía información crucial que no podía ser interrumpida. No tenía idea de que el verdadero problema, uno real, ya venía en camino. Justo cuando Naomi estaba por recibir sus siguientes órdenes, notó luces parpadeantes reflejadas en los ventanales de la estación, y todo a su alrededor comenzó a transformarse. Las patrullas se detuvieron bruscamente en el aparcamiento, levantando una lluvia de grava bajo los neumáticos. Naomi bajó el teléfono por un instante, entrecerrando los ojos ante los destellos rojos y azules. 2 agentes saltaron del coche antes siquiera de que se detuviera por completo. El más alto, el oficial Randall Cooper, 30 y tantos, corte al ras, pecho ancho, desabrochó su funda con un movimiento rápido. El otro, Shad Delaney, más delgado, más joven y demasiado ansioso, lo imitó. Ambos se movían como hombres que estaban buscando una pelea. Naomi sintió cómo el aire se tensaba a su alrededor. Colocó con calma el teléfono seguro sobre el capó del coche y mantuvo las manos visibles, las palmas abiertas. Su voz permaneció serena, controlada, tal como le enseñaron en West Point hacía tantos años. «Buenas tardes, oficiales. ¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó. Cooper respondió con un tono cortante. «Licencia y registro, ahora mismo». Naomi dio medio paso al frente, moviéndose despacio mientras alcanzaba la cartera en el bolsillo trasero. «Por supuesto. Mi identificación está aquí. Soy militar en activo.
La general Naomi Ellsworth. Estoy en servicio oficial. Delaney soltó una risa incrédula. General, ¿eh? ¿Esperas que creamos eso? Dijo uno de los agentes. Naomi sacó sus credenciales militares y las órdenes de viaje federales, extendiéndolas hacia los oficiales con las manos firmes. Cooper se las arrebató sin mirarlas más de un segundo y negó con la cabeza. Esto es falso, dijo, arrojando su identificación sobre el capó como si fuera basura. Naomi parpadeó, atónita por primera vez. Señor, le aseguro que... Cállese, la interrumpió Delaney. ¿Crees que puedes engañarnos, señora? Elegiste el pueblo equivocado para intentarlo. Una pequeña multitud empezaba a formarse. Clientes, empleados de la estación, conductores que se habían detenido por gasolina y decidieron quedarse a mirar el espectáculo gratis. Algunos susurraban, otros reían. Nadie intervenía. El entrenamiento de Naomi le gritaba que debía calmar la situación. Pero su instinto le decía que esos hombres no buscaban respuestas. Ya habían decidido quién era ella y, peor aún, quién no era. Naomi lo intentó una vez más, su voz baja y contenida. Por favor, contacten a su supervisor. Están cometiendo un error grave. Pero Cooper ya tenía las esposas en la mano. Gírese, las manos detrás de la espalda. Naomi no se movió. Se mantuvo firme. No por desafío, sino porque algo dentro de ella se había soltado. Algo pesado. Soy general del ejército de los Estados Unidos, dijo, con la voz ahora cortante. Están deteniéndome ilegalmente. Cooper se echó a reír. Rió lo bastante fuerte como para que todos los presentes lo escucharan rebotar entre los surtidores. Sí, claro. Y yo soy el presidente. Ahora, gírese. Antes de que Naomi pudiera pronunciar otra palabra, Delaney le agarró el brazo con brusquedad. Cooper le torció la otra muñeca hacia atrás. Las esposas se cerraron con un chasquido seco, lo bastante apretado como para pellizcarle la piel. Naomi apretó la mandíbula, conteniendo la oleada de humillación que le subía ardiente y veloz. En algún lugar detrás de ella, el teléfono seguro, aún conectado con el Pentágono, cayó al suelo con un golpe metálico. La voz al otro lado, al oír el caos, empezó a gritar su nombre. Pero los oficiales no se dieron cuenta. O quizás simplemente no les importó. Cooper empujó a Naomi contra el costado del coche de alquiler con tanta fuerza que la puerta vibró. Un murmullo de asombro recorrió a la pequeña multitud. La tenemos, dijo Delaney, como si acabaran de atrapar un trofeo. Naomi, respirando con dificultad, miró fijamente el ventanal grasiento de Kelly's Fuel and Food. Su reflejo se fragmentaba en pedazos entre el polvo y la mugre. En ese instante, para ellos, ella no era una general. Ni siquiera era una persona. Solo alguien a quien podían maltratar porque sí. Pero dentro del Pentágono, las alarmas ya estaban sonando, y la desaparición de Naomi no pasaría inadvertida por mucho tiempo. En Washington, D.C., el teniente comandante Bryce Hanley, sentado frente a una pared de monitores, observaba la línea parpadeante que decía General Ellsworth. Secure. El canal de audio era un desastre, ruido de fondo, golpes, voces gritando palabras que Bryce no alcanzaba a distinguir. Luego, solo estática. Bryce se inclinó hacia el micrófono. General Ellsworth, aquí operaciones de mando. ¿Me recibe? General Ellsworth, responda. Nada. Levantó la vista hacia su superior, la coronel Dana Sharp, que ya cruzaba la sala con paso decidido. Rastré en su ubicación, ordenó Sharp. Su voz cortó el murmullo del centro de operaciones como una cuchilla. Ahora mismo. En cuestión de segundos, un técnico proyectó un punto parpadeante sobre el mapa. No estaba ni cerca de la base. Se había detenido en una gasolinera junto a la autopista 171, en Mosswood. Un punto diminuto que la mayoría del personal del Pentágono jamás había oído mencionar. Sharp se inclinó sobre el hombro de Bryce, con la mandíbula tensa. Conecten con seguridad de Barksdale y pásenme con el departamento jurídico. Si algo le ha pasado a Naomi, nos movemos de inmediato. Mientras tanto, en Mosswood, Naomi estaba sentada en la acera, esposada, con la espalda apoyada contra la pared de la estación. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó Delaney, inclinándose sobre ella como una pesadilla. ¿Para quién trabajas? Naomi exhaló lentamente por la nariz. Tiene mi identificación, mis órdenes de viaje. Todo lo que necesitan está ahí. Cooper soltó una risa burlona. Señora, le quedan 2 segundos antes de que la arrestemos por obstrucción. No lo empeore. Naomi no respondió. No iba a darles el gusto de verla suplicar. Por el rabillo del ojo, alcanzó a ver cómo varias personas sacaban sus teléfonos, grabando, murmurando entre sí. Finalmente, la encargada, Paula, se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha, como si estuviera viendo una pelea en un patio trasero. Todo se estaba saliendo de control.
y a nadie parecía importarle detenerlo. De repente, la radio de Delaney crepitó. Unidad 3, confirmen detención del sujeto. Cooper tomó el transmisor de su cinturón. Afirmativo. Mujer, unos 40 años, se niega a cooperar. Hubo una pausa, y luego la voz volvió con tono urgente. Atención, el sujeto está marcado como federal. Repito, marcado como federal. El Pentágono ha iniciado contacto de emergencia. Liberen de inmediato y esperen nuevas órdenes. La sangre desapareció del rostro de Cooper. Delaney perdió su sonrisa arrogante. —¿Qué demonios? —murmuró. Naomi, aún sentada, no dijo nada. Solo los observaba, esperando. Cooper buscó las llaves con torpeza y le quitó las esposas sin mirarla a los ojos. Murmuró algo entre un «lo siento» y un «señora», pero sin valor para decirlo con claridad. Naomi se incorporó despacio, flexionando las muñecas donde el metal le había dejado marcas. El silencio cayó sobre el lugar como una losa. Ni siquiera Paula conservaba su sonrisa. Naomi recogió su teléfono del suelo. La pantalla estaba agrietada, conexión perdida, información confidencial posiblemente comprometida. Naomi miró a ambos oficiales directamente a los ojos. Van a arrepentirse de esto, dijo en voz baja. No mañana, ni la próxima semana. Hoy, Cooper abrió la boca como si fuera a replicar, pero un nuevo destello de luces inundó el aparcamiento. Esta vez no eran policías locales. Era un convoy de camionetas negras procedentes de la base aérea de Barksdale, con los neumáticos chillando contra el asfalto. Pero Naomi no esperaba refuerzos. Ya se estaba preparando para lo que debía suceder a continuación. Las puertas de los SUV se abrieron casi al unísono, como en una escena de película. Pero no había nada glamuroso en la forma en que se movían los oficiales de Barksdale. Era pura urgencia. Sin sonrisas, sin saludos, solo órdenes breves y rostros tensos. Al frente del equipo estaba el teniente coronel Darren Mosley, 40 y tantos, mirada aguda, un hombre que no había venido a hacer amigos. Cruzó el aparcamiento con zancadas largas, una carpeta bajo el brazo, la vista fija inmediatamente en Naomi. «General Ellsworth, ¿está herida?», preguntó, su voz resonando con autoridad en el aire caliente. Naomi negó una sola vez. «No, coronel. Solo rasguños menores». La herida más grave fue a sus carreras. Cooper y Delaney se removieron con incomodidad, comprendiendo demasiado tarde en el lío en el que estaban metidos. Los demás agentes de seguridad de la Fuerza Aérea se agruparon alrededor de Naomi, colocándose entre ella y los policías de Mosswood sin necesidad de que nadie lo ordenara. Mosley se volvió hacia los oficiales locales con el rostro de piedra. Por la presente se les ordena retirarse y permanecer inactivos mientras se lleva a cabo una investigación federal. Cualquier acción adicional de su parte podrá considerarse obstrucción a la justicia. No sabíamos quién era, balbuceó Cooper. Eso no es una excusa, lo interrumpió Mosley con frialdad. Tenían la documentación en sus manos. Tenían todo lo que necesitaban. Delaney intentó mantener la fachada de tipo duro. Se comportaba de forma sospechosa. Mosley lo miró durante un largo momento antes de responder, con voz baja y cortante. Viste a una mujer negra haciendo una llamada y tomaste una decisión. Y eso te va a perseguir por el resto de tu vida. El equipo de la Fuerza Aérea escoltó a Naomi con eficiencia hasta una de las camionetas, asegurándose de que estuviera cómoda dentro. Mientras el convoy se alejaba, Naomi miró hacia atrás una sola vez, lo suficiente para ver a Cooper secándose la frente con una mano temblorosa y a Paula desapareciendo dentro de la estación como una cucaracha que huye de la luz. Dentro del vehículo, Naomi apenas dijo una palabra. Naomi miraba por la ventana el interminable tramo de autopista, sus pensamientos corriendo más rápido que el propio vehículo. El coronel Mosley rompió el silencio al cabo de unos minutos. El Pentágono está coordinando una investigación completa, señora. Asuntos internos, División de Derechos Civiles. Saldrá a la luz pública, le guste o no a Mosswood. Naomi no asintió. No sonrió, ni siquiera parpadeó. Deberían haber sabido mejor, dijo simplemente. Mosley asintió en silencio. Van a descubrir lo que se siente ser vistos por lo que realmente son. El convoy siguió su curso entre campos de hierba alta y postes telefónicos inclinados, rumbo a la base aérea donde la autoridad y la dignidad de Naomi volverían a ser reconocidas. Pero Naomi sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que esta vez todo el país estaría mirando. La noticia del incidente llegó a los titulares nacionales antes de que Naomi terminara su informe en Barksdale. Alguien había publicado el video grabado con un teléfono móvil. Imágenes crudas y granuladas que mostraban a dos agentes de Mosswood
esposando a una mujer que, con calma, les explicaba que era general del ejército de los Estados Unidos. Sin gritos, sin resistencia. Solo la mirada inconfundible de alguien a quien le están arrebatando la dignidad frente a personas demasiado cegadas por su propia arrogancia para verlo. El video se propagó como un incendio. A la mañana siguiente, Mosswood ya no era solo un punto perdido en el mapa de Luisiana. Se había convertido en el epicentro de una indignación nacional. Las cadenas de noticias repetían la historia una y otra vez. Los comentaristas negaban con la cabeza, incrédulos. Los líderes de derechos civiles la calificaban como un caso evidente de perfilamiento racial y abuso de autoridad. Incluso las organizaciones de veteranos, habitualmente reacias a involucrarse en controversias políticas, emitieron comunicados exigiendo justicia para la general Ellsworth. En Mosswood, el departamento de policía se apresuró a contener el desastre. El jefe Vernon Grady, un hombre más familiarizado con la caza de ciervos que con las conferencias de prensa, se plantó frente a un mar de cámaras, con el sudor resbalando bajo su sombrero tejano. «Lamentamos el malentendido», balbuceó, evitando mirar a los reporteros. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras se realiza una revisión completa. Una joven reportera de Baton Rouge lo interrumpió a mitad de frase. «Jefe Grady, ¿por qué oficiales entrenados no fueron capaces de reconocer credenciales militares claramente presentadas ante ellos? ¿Fue la raza un factor en este supuesto malentendido?» Grady tropezó con sus propias palabras, murmurando algo sobre tensiones y errores de identidad. Pero todos los que veían sabían la verdad. El departamento estaba acorralado. No tenía defensa alguna. Mientras tanto, Cooper y Delaney habían desaparecido del radar. Sus nombres se filtraron en cuestión de horas, estampados en titulares, redes sociales y foros de indignación pública. Fuentes anónimas dentro del departamento revelaron que ambos hombres tenían antecedentes de denuncias. Uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial. Todo cuidadosamente encubierto en el pasado. Pero esta vez no sería así. Abogados de derechos, civiles de Nueva Orleans y Washington, D.C. presentaron denuncias federales, oficiales en nombre de Naomi. El Departamento de Justicia abrió una investigación independiente. Incluso el gobernador de Luisiana intervino, calificando el incidente como una atroz falla de justicia contra una heroína nacional. Ya no se trataba solo de Naomi. Se trataba de cada persona que había sido puesta en duda, despreciada o degradada por el uniforme que no llevaba, por el color de piel que no podía cambiar, o por la suposición que no podía evitar que otros hicieran. En Barksdale, Naomi recibía informes constantes. Sus abogados, funcionarios del Pentágono, incluso el enlace con la Casa Blanca pedían actualizaciones minuto a minuto. Ella respondía a cada pregunta con la misma voz firme con la que había comandado tropas en zonas de guerra. Pero cuando se quedaba sola, en la quietud de sus aposentos, el peso de todo aquello le oprimía el pecho. No porque estuviera sorprendida, sino porque después de todas las medallas, después de todo el servicio, después de todos los sacrificios, en un aparcamiento polvoriento de Mosswood, nada de eso había importado. Aún así, Naomi no había pasado su vida huyendo de las batallas. Y no iba a empezar ahora. Si iba a hablar, sabía que debía hacerlo bajo sus propios términos. No solo por ella, sino por cada rostro silencioso que la observaba desde las sombras. La conferencia de prensa fue programada para el mediodía de un sábado, frente a las puertas de la base aérea de Barksdale. Las cámaras ya estaban alineadas en filas ordenadas pero tensas. Los micrófonos se apilaban de 2 en 2, de 3 en 3. Los reporteros murmuraban al teléfono. El aire era espeso, vibrante, cargado con ese tipo de energía que precede a los momentos en que algo importante está por suceder. Naomi Ellsworth se situó detrás del podio, vistiendo su uniforme de gala por primera vez en meses. Las medallas brillaban sobre la tela azul profundo. Sus hombros estaban firmes, su mirada inquebrantable. No estaba allí para entretener. No estaba allí para hacer que nadie se sintiera cómodo. El coronel Mosley permanecía a un costado, brazos cruzados, vigilante. A su alrededor, algunos altos funcionarios del Pentágono observaban con semblantes graves. Le habían ofrecido declaraciones cuidadosamente redactadas, frases diplomáticas, un camino seguro entre las minas. Naomi lo había rechazado con cortesía. Cuando finalmente habló, su voz fue tan clara que cortó el rugido del tráfico y el clic de los obturadores. «Mi nombre es la general Naomi Ellsworth», comenzó. «He pasado 29 años sirviendo a este país, liderando soldados, asesorando a presidentes, defendiendo los ideales escritos en la Constitución. Ayer,
En Mosswood, Luisiana, nada de eso importó, dijo Naomi, y dejó que las palabras flotaran en el aire denso. Fui juzgada no por el contenido de mi carácter, ni por el uniforme que he ganado, sino por el color de mi piel y las suposiciones que otros hicieron por ello. Los reporteros escribían frenéticamente, pero Naomi no hablaba para ellos. Hablaba para quienes habían visto el video, para los que sintieron en el estómago esa punzada familiar, ese recuerdo punzante de haber sido puestos en duda, degradados o ignorados. No estoy aquí hoy buscando una disculpa, continuó. Estoy aquí porque el silencio no es una opción. La rendición de cuentas importa. El respeto importa. La dignidad humana importa. Y nada de eso es negociable según los prejuicios o la ignorancia de alguien. Detrás de las cámaras se había reunido parte de la comunidad local. Familias negras, veteranos, estudiantes que sostenían carteles escritos a mano. Naomi alcanzó a ver algunos rostros. Algunos mostraban rabia, otros esperanza. Todos esperaban algo que hacía tiempo no veían. Liderazgo verdadero. La injusticia no es nueva, prosiguió Naomi, pero el cambio solo ocurre cuando suficientes personas se niegan a apartar la mirada. Terminó sin dramatismo, sin eslogan ensayado, solo con la verdad. Ayer no fui yo quien fue humillada, fueron ellos, y la historia lo recordará así. Se apartó del micrófono sin esperar preguntas. Los aplausos comenzaron tímidos, unas pocas palmas entre la multitud, pero pronto crecieron hasta convertirse en algo real, vibrante, vivo. Mientras regresaba hacia la base, Naomi no aceleró ni redujo el paso. Caminaba con el mismo ritmo firme de siempre, un paso tras otro, cargando sobre sus hombros algo más que su propia historia, porque sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana. Tal vez ni siquiera cambiaría en el transcurso de su vida, pero quizás, solo quizás, cambiaría un poco, porque ella se negó a guardar silencio. Cuando te tratan con injusticia, tu voz es tu arma más poderosa. Di la verdad, incluso cuando te tiemblen las manos. Alguien, en algún lugar, necesita la fuerza que tú demuestras. Si crees en la dignidad y la responsabilidad, comparte esta historia. Alza la voz cuando veas una injusticia. El cambio empieza con quienes tienen el valor de llamarla por su nombre.